Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo. Al aire. Cordial saludo, estimados amigos. Una nueva lección de la Radio Escuela Bíblica está comenzando en esta hora. Bienvenidos a la Radio Mundial Adventista AWR Colombia. Les saluda en este momento este amigo y servidor Carlos Alberto Polo López. Feliz de volver a encontrarme con cada uno de ustedes a través de esta emisora de esperanza. Gracias a quienes se conectan con nosotros en los 1470 AM AWR Medellín, desde donde originamos esta señal de esperanza. Saludo también a quienes nos permiten ingresar a sus lugares de origen en los 1580 AM AWR Sincelejo, en los 1020 AM AWR Bucaramanga, en los 1360 AM AWR Cartagena y por supuesto en los 1010 AM AWR Barranquilla. Gracias también a quienes nos permiten ingresar a sus lugares de residencia a través de nuestras plataformas digitales, nuestra aplicación móvil AWR Colombia. Así nos encuentras en la App Store, en la Play Store y nos descargas. Bienvenidos quienes nos escuchan a través de awrcolombia.org. Nos llevan con usted también en sus diferentes dispositivos, en sus computadoras de escritorio. Y por supuesto, a quienes están allí conectadísimos con nosotros en diferentes lugares de Colombia y del mundo, pero muy bienvenidos a esta lección de la Radio Escuela Bíblica. En ese momento vamos a dar inicio a la lección número 4 de esta serie de estudios titulada Revelación de Esperanza. Y esta lección número 4 tiene por título Star Wars, la batalla de Apocalipsis por el trono de Dios. La batalla de Apocalipsis por el trono de Dios. Por supuesto, empezamos hoy la primera parte de esta lección número 4. En la próxima estaremos hablando de la segunda parte para darle conclusión. Les invito a inclinar la cabeza, a cerrar sus ojos para que oremos y pidamos la dirección de nuestro Dios. Eterno Padre, muchas gracias por darnos el bendito privilegio de volver a encontrarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia para estudiar tu santa palabra. Gracias por la nueva oportunidad de aprender de ti, de aprender, Señor, quién eres tú y de aprender lo que has dicho que sucederá en el fin del tiempo. Bendice a la audiencia, a Teresita Martínez. Bendice, Señor, a quienes se conectan con nosotros. Concédeles salud a todos los enfermos. Concédeles ante todo salvación en Jesús. Permite que estas lecciones de la Radio Escuela Bíblica pueda avivar la llama de la vida espiritual en cada uno de los estudiantes y que de esa manera podamos llegar más al conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien has enviado. Oramos en esta hora en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A esta hora participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica.
Damos la bienvenida de nuevo a cada uno de ustedes y comenzamos con este estudio de esta magnífica lección que comenzamos a partir de este instante, la batalla de Apocalipsis por el trono de Dios. Recuerde que está escuchando usted la Radio Escuela Bíblica en AWR Colombia. Recuerde que si usted quiere hacer parte de la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, puede escribir su nombre completo, puede escribir su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al más 57 311 739 5032. Los ángeles, estimados amigos, son seres celestiales, originalmente creados por Dios para servirle fielmente a Él y disfrutar la grandeza de su presencia a través de la eternidad. Los ángeles son reales. En el mundo espiritual son visibles. En nuestro mundo físico no alcanzamos a verlos, excepto algunos momentos en los que por algún propósito divino, así se nos permite. Pues bien, vamos a hablar un poquito de los ángeles al comienzo de esta lección. Los ángeles son uno de los temas dominantes en el libro de Apocalipsis, y usted lo va a notar a medida que vayamos desarrollando el tema. En ese momento, nosotros vamos a analizar el protagonismo de los ángeles en algo que es conocido como el gran conflicto cósmico. Pero vale la pena resaltar que el libro de Apocalipsis abre con Jesús enviando a su ángel, a Juan, para revelarle a él las verdades de Apocalipsis. Usted recuerda Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, lo que dice. Y es que los ángeles en muchas ocasiones tienen la función de revelar el mensaje de Dios en cada etapa de la historia humana. Por eso encontramos en el relato bíblico muchas apariciones de ángeles. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 3, los ángeles son los mensajeros de Dios a las 7 iglesias. En Apocalipsis capítulo 7, usted encuentra a 4 ángeles que están parados sobre las 4 esquinas de la tierra, indicando los 4 puntos cardinales, deteniendo los vientos finales de destrucción para que no devasten la tierra antes de la venida de Jesús. Ahora, si usted va a Apocalipsis capítulo 10, se va a dar cuenta que este capítulo muestra a un ángel poderoso que está gritando a grande voz, advirtiendo a todos los habitantes de la tierra. Si usted va a Apocalipsis capítulo 14, encuentra a 3 ángeles que están moviéndose de manera acelerada, llevando el mensaje urgente del fin del tiempo a cada nación, tribu, lengua y pueblo, y esto con el propósito de prepararlos para la venida de Jesús. Si usted va a Apocalipsis capítulo 16, va a encontrar allí también a un ángel que desata las 7 copas de Apocalipsis 16. Ahora bien, si usted, estimado amigo, va a Apocalipsis capítulo 18, encuentra también a un ángel poderoso que lleva el mensaje del último tiempo de Dios en Apocalipsis. Los ángeles, estimados amigos, como estamos analizando, son personajes centrales, son personajes importantes, protagónicos en el libro de Apocalipsis. Los ángeles, estimados amigos, son seres celestiales, comisionados por Dios para cumplir misiones específicas en favor de nosotros. Sí, los ángeles son seres celestiales invisibles a los ojos humanos, pero sin duda alguna son seres reales. Y el libro de Apocalipsis revela la lucha que hay entre el bien y el mal. En otras palabras, el libro de Apocalipsis revela la lucha que hay entre Cristo y Satanás. Ahora bien, Cristo tiene un séquito de ángeles, Satanás tiene también su séquito de ángeles. Los ángeles buenos existen,
Pero así como existen los ángeles buenos, también existen los ángeles malos o demoníacos, como los llamamos nosotros los seres humanos. El libro de Apocalipsis nos dice que se desató una guerra en el cielo. El combate irrumpió en el paraíso. Los ejércitos de ángeles tomaron lados para un enfrentamiento dramático. Y la historia es presentada en símbolos en Apocalipsis capítulo 12. Un grupo de ángeles se quedaron con Cristo, otro grupo de ángeles se quedaron de parte de Satanás. Y yo les invito en este momento, estimados estudiantes de la Radio Escuela Bíblica, a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Usted va a encontrar una serie de figuras a las que no tiene por qué tenerles miedo. No, vamos a explicar el significado de estos pasajes en el desarrollo de esta lección y por supuesto en el siguiente capítulo, en la segunda parte del desarrollo de esta misma lección. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es palabra de Dios. Estimados amigos, al leer estos pasajes, tal vez surja la pregunta en la mente de muchos de ustedes: ¿una guerra en el cielo? ¿Acaso no es el paraíso? ¿Acaso no es el lugar de mayor perfección sobre el universo creado? ¿Acaso no es donde habita el Dios de amor, el Dios de perfección, el Dios que todo lo creó? Sí. ¿Cómo así que hay ángeles envueltos en un combate en el cielo? ¿Acaso Cristo y Satanás estuvieron combatiendo en el cielo? Y también puede surgir la pregunta a alguien diciendo: no, pues es que si en el cielo ocurre eso, ¿qué quedará para la tierra? Pero antes de que usted se siga haciendo preguntas desconcertantes, no se vaya de la Radio Escuela Bíblica y permítanos desarrollar el tema. Esto nos lleva también a otra serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué había una guerra en el cielo? ¿Quién es ese dragón? ¿De dónde salió ese dragón? Saben, gracias a nuestro Dios, usted y yo podemos encontrar algunas claves para dar respuesta a estas preguntas en las mismas Sagradas Escrituras. Lo primero a destacar de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 es que hubo una guerra. El lugar donde se libró esa guerra fue el cielo. Habían dos comandantes, Miguel y el dragón. Y habían dos ejércitos, los ángeles que estaban con Miguel y los ángeles que estaban con el dragón. No prevalecieron finalmente el dragón y sus ángeles. Y en el cielo no se halló más lugar para ellos. En otras palabras, esta lucha la perdieron el dragón y sus ángeles. Vencieron Miguel y los suyos. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12, 7 al 9 dice que el dragón es la misma serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Cuál serpiente antigua? La que engañó a Eva en el jardín del Edén. ¿Y fue arrojado a dónde? A la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pero vamos a explicar esto más desmenuzadamente a lo largo de esta lección como lo mencionamos. Y antes quiero invitarlos de nuevo a repetir conmigo las premisas o el lema de esta serie titulada Revelación de Esperanza. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Todo lo que hemos de hablar tendrá fundamento bíblico para honra y gloria de Dios y para crecimiento espiritual de usted. Nunca tú podrás entender completamente el dolor y el sufrimiento en nuestro mundo, a menos que entiendas qué es lo que está ocurriendo realmente detrás de bambalinas, como decimos. Hoy vemos
dolor, sufrimiento, muerte, humillación, injusticia, desigualdad y una serie de antivalores que carcomen la existencia de más de 1 millar de seres humanos y que lleva a quejarse a otros millares de personas. A muchos otros los lleva a la desdichada decisión de quitarse la vida. Sin embargo, como usted descubrirá en esta lección, no hay por qué desesperar, pues hay un conflicto más atroz que el que usted ve frente a sus ojos. El libro de Ezequiel en la Biblia nos da una mirada dentro del corazón de Lucifer. Y es que aquí, recuerde, vamos a hablar de ángeles y vamos a empezar hablando de uno de los ángeles que era de los más destacados en el cielo y cuyo nombre es precisamente o era Lucifer. Y Ezequiel nos permite conocer algunos detalles de este, en su momento, ángel. Ezequiel nos revela qué estaba pensando Lucifer, qué ocurría dentro de su mente. Y los invito a que leamos juntos. Abra su Biblia o tome nota. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 15. Pero primero vamos a leer Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Dice la palabra: Así ha dicho Jehová el Señor. Aquí está haciendo referencia en la persona de un rey terrenal acerca de Lucifer, un ángel de luz en su momento. Tú eras el sello de la perfección. Tú estabas lleno de sabiduría y de acabada hermosura. En otras palabras, Lucifer tenía un lugar especial cerca del trono de Dios. Lucifer era el sello de la perfección, era lleno de sabiduría y de acabada hermosura. Lucifer era un ser santo, un ser celestial, el más destacado de todos los ángeles. Ezequiel capítulo 28. Ahora vamos a leer el versículo 14 y 15. Dice de Lucifer lo siguiente: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Mis amigos, Lucifer era un querubín protector. Para entender la figura del querubín protector es importante acudir a la imagen del santuario terrenal. ¿Recuerdas que sobre el propiciatorio, sobre el arca, allá en el lugar santísimo, había una tapa? Y sobre esa tapa que tapaba el arca, habían 2 ángeles protectores o cubridores que extendían sus alas para cubrir la ley y todo lo que había allí en el arca. Pues bien, a la luz de esto, recordamos que el santuario terrenal era una figura del verdadero, es decir, del verdadero santuario celestial. En otras palabras, Lucifer, el ángel de luz, el acabado de hermosura y el perfecto, estaba en la mismísima presencia de Dios en el santuario celestial. Por eso dice que lo pusieron en el santo monte de Dios. Por eso dice que se paseaba en medio de las piedras de fuego. Y era perfecto en todos los caminos, desde el día en que fue creado. Sí, Lucifer fue creado como usted y yo fuimos creados, hasta que se halló en ti maldad. Y aquí vale la pena anotar algo, y es que Dios no creó al diablo, Dios no creó a Satanás, Dios no creó a un demonio, nunca. De acuerdo con la Biblia, Dios creó a un ser celestial perfecto. La imagen de Lucifer caminando entre las piedras de fuego sugiere a alguien que existió en medio de la gloria de Dios, cerca del esplendor del Santísimo. Pero algo le sucedió a este ángel maravilloso, a este ángel perfecto, a este ángel de quien, por las palabras que acabamos de leer, Dios se sentía feliz. De quien sin duda alguna Dios pudo haber dicho, fue bueno en gran manera.
¿Qué le pasó a Lucifer entonces? ¿Y cómo es que de ser un ángel perfecto y lleno de sabiduría pasó a ser el diablo o Satanás? ¿Cómo ocurrió ese proceso de transformación? Recordamos que Dios creó a los ángeles con libre albedrío y de esto vamos a hablar en contados minutos. Ezequiel capítulo 28 versículo 17, estimados estudiantes, nos revela qué pasó en la mente de este ángel de luz. Se enalteció tu corazón, dice Ezequiel capítulo 28 versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ay, mis amigos, el corazón de Lucifer se enalteció. En otras palabras, se llenó de orgullo y corrompió su sabiduría. Este ángel se envolvió en su propio esplendor, se embeleció por su propia belleza y su orgullo lo llevó al pecado. Algunos eruditos dicen que el primer pecado en la historia del universo consistió en el orgullo. ¿Cómo pudo ocurrir esto en un universo perfecto? ¿Cómo es que en un ángel de luz pudo haber nacido el pecado del orgullo? ¿Cómo es que se llenó de prepotencia? ¿Cómo es que se enaltece el corazón de alguien que está en la misma presencia de Dios? Pues solamente puede haber una manera, y es que el amor nunca puede ser forzado, el amor nunca puede ser coaccionado, el amor debe nacer voluntariamente del corazón. Si tú obligas a alguien para amar, eso no es amor realmente, aunque tú creas que es amor. Si tú obligas a alguien para amar, te estás deshaciendo de la oportunidad de ser verdaderamente feliz, ya que Dios deseaba la máxima felicidad de todas sus criaturas, les dio el poder de elección. Los ángeles, así como usted y como yo, fueron creados con libertad de elección, o como lo llamamos, con libre albedrío. Dios quería que toda su creación lo amara voluntariamente. Por eso Dios le dio a Lucifer también el poder de elegir cuando lo creó. Lucifer tenía la libertad y el derecho de escoger amar a Dios. Pero así como Lucifer tenía la libertad y el derecho de escoger amar a Dios, también tenía la libertad de escoger no amar. Y usted, estimado amigo, también tiene la misma libertad. Libertad de amar a Dios o libertad de no amar. Porque si amar es una decisión, entonces no amar también es una decisión. Dios no quería robots o marionetas, por eso Dios no creó ángeles y mucho menos a Lucifer siendo robots con el chip de la obediencia. No, tampoco te creó a ti y a mí con el chip de la obediencia. Dios quería seres reales, seres inteligentes, seres pensantes que pudieran amar y experimentar gozo. Y esto no podía ocurrir sin el poder de la elección. Si usted estudia al profeta Isaías, encontrará cómo Lucifer escogió en su libre albedrío rebelarse en contra de Dios y cambiarse o transformarse en un ángel caído. Le invito a ir a las Sagradas Escrituras. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. También a través de la figura de un rey, Dios habla aquí del mismo Lucifer. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Mire lo que dice la Escritura. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, yo subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré, y yo seré semejante al Altísimo. De acuerdo a estos pasajes de las Escrituras Sagradas, el primer pecado consistió en el orgullo de Satanás por ser hermoso, perfecto, lo cual lo llevó a querer ser semejante al Altísimo. En otras palabras, los eruditos bíblicos indican que Lucifer
pretendió ocupar el lugar de Dios en el cielo, y específicamente el lugar de Cristo en el cielo, el lugar del Hijo, porque se vio tan perfecto, se vio tan próximo al Padre que empezó a decir, de acuerdo a los eruditos y de acuerdo a textos del espíritu de la profecía, que él dijo: ¿y por qué yo no puedo ser igual a Cristo? ¿Y por qué Cristo tiene que ser superior a mí? Si yo estoy por sobre todos los ángeles, ¿por qué yo tengo que estar por debajo de Cristo, de Jesús? Y a partir de ahí él empezó a acariciar la idea de ser semejante al Altísimo, en otras palabras, de destronar a Dios. Y a partir de ahí empezó la guerra de Apocalipsis por el trono de Dios. Empezó esa guerra por el trono de Dios. ¿Notas que el enfoque de los pensamientos de Lucifer eran todos sobre sí mismo? Yo subiré, yo seré semejante al Altísimo, yo me sentaré en el monte del testimonio, yo subiré al cielo, yo levantaré mi trono. ¿Notas? Para levantar su trono, él indudablemente tenía primero que destronar a Dios. Por eso hemos titulado esta lección La batalla de Apocalipsis por el trono de Dios. Pero afortunadamente para nosotros, y gracias a Dios, Dios venció en esa batalla del cielo. Lucifer deseaba una posición más alta, deseaba un trono exaltado, deseaba gobierno y dominio. Y así fue como comenzó todo. Así fue como este ángel de luz comenzó a ser un ángel de oscuridad, de tinieblas. Así fue como comenzó su trágica caída, una caída que llevaría a muchos ángeles a caer también con él. En contraste, la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor, y el amor es el fundamento del gobierno de Dios, no la fuerza. Tú nunca puedes forzar exitosamente el amor. El amor estaba en todo alrededor de Lucifer, pero le dio la espalda al amor. Y finalmente Lucifer se tornó más y más alejado de Dios. Lucifer comenzó a ver a Dios como un rival y no como su padre de amor. La mente distorsionada de Lucifer comenzó a retratar a Dios como su enemigo. Y la Biblia describe el resultado en Ezequiel capítulo 28, versículo 6. Note lo que dice Ezequiel capítulo 28, versículo 6. Por cuanto pusiste tu corazón como el corazón de un Dios, con D pequeña, es decir, un Dios falso. Lucifer comenzó a pensar de esta manera, estimados amigos. ¿Por qué debería tener Dios todo el poder y la autoridad? ¿Por qué yo no puedo también tener el mismo poder y la misma autoridad? Ahora, bíblicamente, Dios coexiste desde las edades sin fin. Bíblicamente, Dios no es un ser creado. Lucifer sí fue creado. Ahí parte la respuesta de por qué solamente Dios podía tener todo el poder y la autoridad. Lucifer se imaginó a sí mismo como un Dios igual de calificado al Dios que lo había creado, y se sintió con la capacidad de manejar las cosas en igualdad de condiciones con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Trata de imaginar esta escena. Lucifer empezó a generar una serie de disturbios, podríamos utilizar esta palabra, en el cielo. Lucifer, que era un querubín tan cercano al trono de Dios, empezó a hacer declaraciones sutiles en contra del carácter de Dios, no retando abiertamente a Dios, pero sí cuestionando cómo él estaba haciendo las cosas. Lucifer cuestionaba por qué Dios tiene que tener toda la gloria, por qué todo ser creado tiene que obedecer a Dios, por qué todos tienen que adorar a Dios, por qué todos tienen que servir a Dios. Lucifer empezó a sugerir que quizás había una alternativa, una mejor alternativa, una mejor manera de manejar el universo. Y él dijo que él era capaz de manejar el universo de una manera más libre, de una manera más eficiente que el mismo Dios. Cuidadosamente, Lucifer fue compartiendo esta mentira entre los ángeles, reclamando que Dios era desleal e injusto en sus administraciones, en la administración de su gobierno divino. Y de esta manera,
empezó Lucifer a ganar adeptos celestiales. La pregunta que surge es, ¿cómo enfrentaría Dios el desafío de Lucifer? Muchos podrían desear que Dios simplemente hubiera destruido a Lucifer. Y de hecho, escuchamos a muchas personas preguntándose, ¿y por qué Dios no destruyó a Lucifer cuando empezó a pecar? ¿Por qué no Dios decidió acabar con el mal de una vez? Eso hubiera sido muy fácil. Para Dios eso no hubiera sido imposible. Algunos otros razonan de esta manera. ¿Por qué si esto fue el origen del mal? ¿Por qué si Lucifer fue el primero en separarse de Dios y de su amor? ¿Por qué entonces Dios no simplemente eliminó la maldad desde la raíz? En otras palabras, destruyendo a Lucifer antes que se fuera incluso a ganar adeptos en el cielo. ¿Por qué no eliminar la maldad antes que se propagara por los demás mundos creados? ¿Por qué Dios no simplemente ejecutó a Lucifer en el mismo momento de la rebelión? Y vale la pena reconocer que estas son muy buenas preguntas. Pensemos por un momento lo siguiente. Pensemos en lo que el hecho de Dios haber destruido de manera inmediata a Lucifer podría haber sugerido a los demás ángeles que estaban observando. Y vamos a poner el siguiente ejemplo. Si alguien propaga una mentira acerca de un rey o de un presidente en un país, y entonces el mentiroso es ejecutado sin permitirle probar todo lo que ha dicho, ¿probaría eso que las mentiras eran falsas? ¿O se quedarían las personas dudando siempre si las mentiras eran ciertas después de todo? ¿Sabes? La reputación y la credibilidad de Dios estaban en juego cuando Satanás lo retó, cuando Satanás empezó a lanzar falsas acusaciones en contra de él. La pregunta planteada fue entonces, ¿es Dios realmente justo? ¿Es su manera siempre la mejor? Sin duda alguna, destruir la oposición de Lucifer no hubiera sido la mejor respuesta a ese reto, porque hubiera quedado la duda y hubiera quedado el miedo. En lugar de esto, Dios escogió un curso mucho más sabio. Dios permitiría que el pecado existiera en el universo por un periodo de tiempo, no para siempre. Esto vale la pena tenerlo en cuenta. Esto demostraría totalmente que la rebelión en contra de Dios no trae felicidad, sino desastre. El universo, estimados amigos, incluyendo cada uno de nosotros, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, tenía que ver por nuestros propios ojos el resultado de la hipótesis de Satanás. Ustedes y yo teníamos que saber que Dios es amor y que su camino es el mejor sí o sí, más allá de la sombra de la duda, porque esta era la única manera que Dios podría resolver el problema de la maldad de una vez y para siempre. Y tengamos en cuenta el contexto en el que Lucifer estaba haciendo estas acusaciones. Todo era perfección. No había ni una sola muerte. No había ni un solo gemido de dolor. No había vestigios de sufrimiento. Todo esto era desconocido para el momento aquel en el que Lucifer empezó a rebelarse. Así que los demás ángeles estaban desconociendo lo que las ideas y pretensiones de Lucifer acarrearían sobre la historia del universo, no solo de la tierra. Yo estoy seguro que milenios después de la rebelión de Lucifer, ya los ángeles, incluso los que se fueron del lado de Satanás, conocen a plenitud cuán equivocada fue su decisión y cuán equivocado estaba Satanás al haber acusado a Dios. Estoy convencido de eso. Dios ha permitido que quede en evidencia las afirmaciones de Satanás. Y sin lugar a dudas, si usted es consciente, si usted es racional, y estoy seguro que sí, usted podrá darle la razón hoy a Dios y no a Lucifer. En aquel entonces, repito, era más difícil porque todavía no se conocía el resultado del mal. Hoy ustedes y yo experimentamos el resultado del mal. El amor depende de la libre elección, pero no vamos a escoger amar a alguien en quien no confiamos, porque Dios quiere que confiemos en Él.
Dios quiere que usted y yo veamos que su forma trae gozo, felicidad, seguridad en el universo, para que nadie nunca más escoja la maldad. Así que cada pregunta debe ser contestada. Pero Lucifer no podía permanecer en el cielo. Dios decide no destruir a Lucifer para ponerlo en evidencia, para dejar que se desarrollara sus ideas y de esta manera demostrar quién es el que tiene la razón. Y la razón no dice Dios, ¿vieron? Dios no vive diciendo, ¿vieron? Yo tenía la razón. No, la razón siempre la vamos a dar nosotros, usted y yo. Así que Dios decide no destruir a Lucifer. Pero tampoco Lucifer, habiéndose revelado, podía permanecer más en el cielo. Y es entonces cuando encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el pasaje de las Escrituras que dice que en este punto fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora podríamos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Por qué se vio envuelto el planeta Tierra en un conflicto cósmico? ¿Por qué precisamente tenía que ser lanzado a la Tierra este gran dragón? ¿Fue Satanás arrojado sobre la Tierra? ¿O los primeros habitantes de la Tierra le abrieron la puerta a él? ¿Cómo es que este gran conflicto originado en el cielo llegó a nuestro planeta? ¿Y cómo es que ustedes y yo hoy tenemos que empezar a lidiar con un conflicto que ni siquiera nosotros mismos pedimos? Son preguntas igual de buenas que las anteriores, y son preguntas a las que le daremos respuestas en la segunda parte de esta lección de la Radio Escuela Bíblica, lección número 4, titulada La batalla de Apocalipsis por el trono de Dios. Así que yo te invito a no perderte la siguiente Radio Escuela Bíblica, porque daremos respuesta a estos planteamientos que acabamos de hacer y continuaremos desarrollando cómo ese conflicto del cielo se trasladó a nuestro planeta Tierra. Gracias por habernos acompañado. Les invito, todavía no se vayan, porque falta la oración final. Pero les invito para que escuchemos a continuación el promocional de la Radio Escuela Bíblica que te invita precisamente a ser parte de la Escuela Bíblica. Recuerden que la Escuela Bíblica se está desarrollando los martes y los jueves a las 8 de la noche con el equipo de apoyo espiritual de la Radio Mundial Adventista. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Estamos agradecidos con Dios por habernos permitido compartir esta nueva lección de la Radio Escuela Bíblica, la lección número 4 de esta serie titulada Revelación de Esperanza. Gracias a cada uno de ustedes que nos permiten llegar a sus lugares de origen. Gracias a Astrid Bermejo, a Rubén Ojeda, a Jenny Mantilla, a Margarita Hernández. Gracias también a Annie Guarín. Gracias a quienes se comunican con nosotros, aunque no conocemos sus nombres. A Gloria Novoa. Gracias también a Aide, que se conecta con nosotros y que nos escribe a través de la línea de la esperanza más 57 311 739 5032. 311 739 5032. Si usted quiere hacer parte de la Radio Escuela Bíblica, por favor, escriba su nombre completo, escriba el lugar de residencia y por supuesto las palabras Escuela Bíblica. Con mucho gusto nosotros lo agregamos a la base de datos de la Radio Escuela Bíblica y el equipo de apoyo espiritual se comunicará con usted para que usted pueda participar de esa manera de la Escuela Bíblica. Si usted es un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, entonces usted también puede participar, pero hay un requisito. Usted debe invitar a un amigo no adventista para ser parte de la Escuela Bíblica, ¿de acuerdo? Si usted cumple ese requisito, puede inscribirse.
Si usted no es un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no tiene que cumplir ese requisito. Obviamente, si usted llega a la escuela bíblica e invita a otras personas, pues mucho mejor, para que más personas conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien envió. Así que bienvenidos todos a la escuela bíblica de la Radio Mundial Adventista, y les invito en este momento para que oremos al cierre ya de esta lección número 4. Eterno Padre, muchas gracias por hablar a nuestro corazón de manera franca, directa y sincera a través de tu palabra. Gracias por darnos luz. Gracias por darnos esta revelación de esperanza que nos da alegría, que nos da aliento, que nos da ánimo en medio de las vicisitudes de esta existencia. Bendice a la audiencia. Unge con tu Santo Espíritu a quienes están en el valle de la decisión. Permíteles, Padre amado, comprometerse con Cristo a través de las aguas bautismales y consagrarse para ponerse de parte de la justicia aun cuando se desplomen los cielos. Padre amado, en tus brazos de amor entrego a la audiencia para que tengan tu protección, tu cuidado, para que seas pronto auxilio en sus tribulaciones. Gracias por la Radio Mundial Adventista y gracias por el privilegio de servir. En el nombre de Jesús. Amén.